¿Qué tal, amigos? Nos encontramos nuevamente reunidos acá para reflexionar en la palabra del Señor en esta cuarentena con Jesús. Vamos a pasar una cuarentena con Jesús. Vamos a pasar una cuarentena reflexionando en la palabra de Dios en cuanto a quién es Dios, que Dios es el creador. Y en este día tercero de nuestra cuarentena vamos a hablar acerca de que Dios es tu buen Padre celestial. Dios es nuestro buen Padre celestial. No tuve la fortuna de conocer a mi papá. Muy pequeño, él se fue de casa. Dicen que nos abandonó, que se fue, dejó a mi mamá por otra persona. Eso es lo que decían en mi casa materna. Desconozco realmente la realidad porque, como les dije, estaba muy pequeño. Así que no tuve esa oportunidad de acudir a un papá cuando yo me encontraba en crisis. No tuve oportunidad de ir y buscar a un papá pidiéndole consejo y orientación cuando pasé de la adolescencia a la juventud y de que me orientara acerca de los procesos de la vida. No tuve ese papá que pudiera brindarme su amor, su abrazo tierno y que viera por mí, por mis necesidades. No solamente mis necesidades emocionales, sino también las físicas, la parte educativa y todo lo demás. Lamentablemente no conté con esas cosas. Sin embargo, tuve una figura que, aunque no me podía brindar todo eso por sus limitaciones, sí estuvo muy cerca y me enseñó muchas cosas en la vida. Y fue mi abuelo, al cual recuerdo con mucho cariño, al cual cuando me despedí de él, creo que tuve la llorada más grande que haya tenido en este tiempo de años que tengo de vida. Y fue muy especial. Y cuando pienso en la figura de Dios como un Padre celestial, estoy pensando en esa figura de mi abuelo. Pero no en el abuelo que alcahuetea todo y todo lo que uno hace, sino en ese que está listo para brindar amor, para brindar cuidado, para brindar protección. Y entonces en la respuesta de que ¿quién es Dios? Dios es tu buen Padre celestial. En esta cuarentena con Jesús, en cuanto a la respuesta de quién es Dios, vivimos en el día primero y en el día 2 vimos acerca de la cuarentena de Jesús que Dios era creador, y en este tercer día Dios es nuestro Padre celestial. Isaías en el capítulo 63 de la palabra del Señor dice: tú, Señor, eres nuestro Padre. Aunque Abraham nos ignore e Israel no nos reconozca, tú eres nuestro Padre. Tú siempre has sido Redentor nuestro. En este texto bíblico nos dice Isaías, es un texto corto y sin embargo menciona varias veces que Dios es nuestro Padre. Cuando los discípulos le preguntaron, le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, Jesús les dijo: cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo. San Mateo capítulo 6 versículo 9. Padre nuestro. Padre. Ese es todo un resumen de la fe cristiana. A Dios le gusta que le llamemos Padre. El Padre nuestro nos recuerda cuando estamos ante Dios que no estamos ante un extraño, que no estamos ante un desconocido. Nos recuerda que cuando estamos delante de Dios, estamos ante la presencia de nuestro Padre bueno. Siempre somos bien recibidos por Él, siempre somos bien atendidos por Él. Él siempre está dispuesto a escucharnos. Cuando venimos a Él y le decimos: Padre, yo confío en ti, Él está listo para escucharnos. Cuando la vida se nos aparece con dureza, como en este tiempo de coronavirus, cuando nos abruma la incertidumbre, cuando temblamos ante lo que no podemos controlar, como estas pandemias, es maravilloso saber que tenemos dónde refugiarnos. Es maravilloso saber que tenemos un Padre celestial. Es maravilloso reconocer que tenemos cerca un Padre para ayudarnos. No estamos solos.
Nuestro Padre está con nosotros y sabe qué necesidades tenemos. Solo Jesús nos enseñó a referirnos a Él como Padre. No lo hizo ni Abraham, ni Jacob, no lo hizo Moisés, tampoco Daniel. Ninguno de ellos se atrevió a llamar a Dios Padre. Pero ¿cómo cambia todo con Jesús? Más de 275 veces se llama a Dios Padre en el Nuevo Testamento. El Dios que adora la mayoría de las culturas es un Dios enojado, es un Dios tirano, es un Dios déspota, es un Dios terrible al que hay que apaciguar, al que hay que calmar. Esos dioses exigen sacrificios, incluso sacrificios de niños, de mujeres vírgenes, sacrificios humanos. Pero Jesucristo te enseña a ti y me enseña a mí. Jesucristo nos enseña que ante Dios, el Dios de los cielos, no se trata de llegar con miedo, no se trata de llegar con presa del temor, sino de llegar con la confianza de un hijo ante su Padre amado, pero un Padre bueno. Segunda de Corintios 6:18, la palabra del Señor nos dice: y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Lo ha dicho el Señor Todopoderoso. El apóstol Pablo nos está diciendo, mire lo que Dios les dice: seré a ustedes un padre, y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Es lo que dijo el Señor Dios Todopoderoso. Ahora, si a ti te enseñaron a pensar en Dios como alguien a quien tenerle miedo, si te levantaste creyendo que Dios es un Dios castigador, lejano, tirano, entonces Jesús te está invitando hoy para que te acerques a Dios y lo veas como un Padre bueno, lo veas como el Padre amoroso, lo veas como el Padre misericordioso, un Padre que siempre está con los brazos abiertos. Ese Padre que está diciendo, volveos a mí, yo me volveré a vosotros, como dice en Malaquías 3:7. O como nos dice en Oseas 6:1, vengan, volvamos nuestros ojos al Señor. Ciertamente Él nos arrebató, pero nos sanará. Nos hirió, pero nos vendará y curará nuestras heridas. Ese es el Dios que tenemos. Claramente se describe en la parábola del hijo pródigo. Una parábola que no se debería llamar la parábola del hijo pródigo, porque ¿qué es el hijo pródigo? Es un muchacho irresponsable que reclama los bienes que tiene y luego se va y se los tira, los despilfarra, los malbarata, los malgasta con prostitutas, con otro tipo de cosas, se da la dolce vita, la buena vida, y cuando ya está arruinado y está vuelto nada, y incluso siendo un judío cuidando cerdos, que era lo más abominable para ellos, regresa. Dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, tenme como uno de los jornaleros, no como hijo. Y cuando el hijo pródigo regresa, y aún estando lejos, ¿sabes lo que aconteció? El padre estaba afuera mirando hacia el horizonte a ver dónde aparecía el hijo. Y cuando lo vio, corrió hacia él y lo abrazó. O sea, está con los brazos abiertos. Por eso es que Oseas dice, vengan, volvamos nuestros ojos al Señor. Ciertamente Él nos arrebató, pero nos sanará, nos hirió, pero vendará nuestras heridas. Por eso la parábola debería llamarse la parábola del Padre amoroso. Cuando tú ores, hazlo con confianza. Hazlo relajado porque estás conectado con un Padre bueno. Aprendamos que un buen padre protege, cuida, provee, escucha, corrige, aconseja, es amigo. Él provee para el futuro. Él sabe reírse y se agrada de sus hijos. Él sabe perdonar las equivocaciones de sus hijos. Es un padre responsable. Para los padres que me están escuchando en esta hora, para los padres que están atendiendo este mensaje, recuerda que un buen padre protege,
que un buen padre cuida. Padre no es aquel que simplemente engendró. Padre no es aquel que simplemente fue un donante de esperma. Es el que protege, el que cuida, el que provee, el que escucha, el que corrige, es el que aconseja, es aquel que es amigo, que provee para el futuro de la familia, porque el que no provee para la familia es peor que un incrédulo. Es aquel que sabe gozar, reírse con la familia, que se agrada de sus hijos, pero también es perdonador. Sabe que los hijos necesitan corrección y en la corrección hay perdón. No es simplemente el castigo, busca corrección, no castigar. Es responsable. Es ese Padre que nos describe Lucas capítulo 18, versículo 7, cuando Jesús dice: ¿acaso Dios no les hará justicia a sus elegidos que claman día y noche a Él? ¿Se tardará en responderles? Dios no se tarda en respondernos. Dios atiende tus ruegos y atiende tus súplicas. Tal vez la imagen de Dios como Padre no funcione bien para ti porque no tuviste un buen papá. Tal vez también tu padre te abandonó, o fue un tirano, o fue un irresponsable. Tal vez tuviste una relación difícil con tu padre en tu hogar, tormentosa o quizás inexistente. Pero yo quiero decirte en esta hora que tú puedes empezar a sanar tus heridas en el Señor. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice Él. El Padre del cielo quiere sanar tus heridas. Quiere sanar las heridas que tienes por culpa de tu Padre terrenal. Él quiere ser tu Padre celestial. ¿Quién es Dios? El Creador. ¿Quién es Dios? El buen Padre. Ora al Señor. Si tuviste un padre o has tenido un padre que no merece tu consideración y tu amor, perdónalo. Pero es que no merece el perdón, es que yo no siento perdonarle. Perdonar no es un sentimiento, es una decisión. Decide hoy perdonar a tu padre para que tú también seas liberado de esa carga. Y libéralo a él. Si tuviste un padre que no se compadeció de ti, ni te educó correctamente, ni luchó por ti, recuerda que tienes a un Padre celestial, bueno, misericordioso, bondadoso, y que está con los brazos abiertos diciéndote a ti: venid a mí, si estás cargado, si estás angustiado, si estás luchando contigo mismo, que yo quiero hacerte descansar. Oremos al Señor para que ese Padre bueno, Padre celestial, sea una realidad en tu vida. Señor, yo quiero que seas mi buen Padre. Te doy gracias por tu inmenso amor. Te doy gracias por el don precioso de la vida. Quiero darte gracias, Señor, por el Padre que me diste. Si solo fue un donante, eterno Dios, te pido para él tu perdón. Te pido para él tu misericordia. Que de tu presencia para él lleguen tiempos de refrigerio y tú perdones sus errores. Que le des la oportunidad de conocerte a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado, y se arrepienta de sus pecados, se arrepienta de su vida pasada y tú le perdones. Señor, te pido en el nombre de Jesús que nos des un corazón lleno de amor y de perdón por aquel que nos engendró, que nos dio la vida. No merece nuestro perdón, pero no se trata de merecimientos. Se trata de que tu amor llenó mi vida, que tu amor está cubriendo nuestro ser, que tu amor es grande y que tú eres mi Padre celestial, y en ese amor tuyo yo puedo experimentar, Señor, un poco de compasión por aquel que no la tuvo conmigo. Bendice, eterno Dios, los padres de aquellos que aún los tienen vivos.
y permite que haya una buena relación entre ellos. Permite que sea una relación transparente y de amor. Una relación donde los lazos, las cuerdas de amor se atraigan el uno al otro, el padre con los hijos y los hijos con los padres. Y quiero pedirte, Señor, que se cumpla aquello que tu palabra nos dice en Malaquías, en el último versículo del libro de Malaquías, donde la palabra del Señor está hablando acerca de la familia, donde la palabra tuya está hablando acerca de lo que harás con nuestras familias, donde tu palabra nos dice que harás volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Dios quiere que nosotros vamos a Él como nuestro Padre amoroso, pero también quiere que tengamos un poco de misericordia y compasión con nuestros padres terrenales. Qué bueno poder estar en esta hora juntos reflexionando en la palabra. Tienes la oportunidad de volver a revisar el video porque queda grabado. Reflexiona en él. Dale gracias a Dios por tu Padre terrenal si lo tienes, si has sido un buen padre. Pero también dile a Dios que llene tu corazón de amor y de misericordia para que perdones a aquel que solamente fue un donante, o a aquel que te maltrató, a aquel que no fue el Padre amoroso. Pero Jesús nos enseñó acerca de que nuestro Padre Celestial está esperándonos con los brazos abiertos, diciendo: el que a mí viene, no lo echo fuera. Ven a los brazos de Jesús, porque Él te ama. Chao, chao. Disfruten de un buen café en esta cuarentena con Jesús.